como olas en la arena, desvaneces mi condena, como aire que da vida a lo que ya no respira. Soplas nueva melodía, te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza como roca, edificas de lo vil y rechazado una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Yo quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Tú mereces mi mejor adoración. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh. Te necesito. Familia de la fe y apreciados amigos, qué bueno poder encontrarnos en esta mañana para tener nuestra celebración dominical. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y por permitirnos tener este tiempo en el cual podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro amado Dios, pero también el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y glorificarlo en medio de cada uno de nuestros hogares, en medio de cada una de nuestras familias, y poder levantar un altar de adoración, pero también levantar nuestros ojos a Él para exaltarlo, para glorificarlo y para declarar que en medio de nosotros su presencia se manifiesta y se glorifica. En el Salmo 113 nos dice la palabra en los versículos del 1 al 4. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y vemos cómo el Salmo nos dice que como siervos del Dios Altísimo debemos alabarle, alabar su nombre, exaltarle, reconocer que Él es admirable, reconocer que Él es bendito desde ahora y para siempre. Así que en esta mañana queremos reconocer esa grandeza de Dios y poder tener ese altar, como les decía ahora, de adoración en nuestros hogares, en nuestras casas, y podernos conectar a través de este medio virtual para que juntos glorifiquemos
y exaltemos su nombre. Pongamos este tiempo en las manos del Señor para iniciar nuestra celebración dominical dándole gracias a Dios por permitirnos la vida, por guardarnos, por sostenernos y por bendecirnos con su presencia. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque a través de tu amor, de tu gracia y tu misericordia podemos reunirnos por medio de estos medios virtuales y poder llegar hasta cada hogar, hasta cada familia con esta palabra de hoy, pero también con este tiempo de adoración en el cual tú eres glorificado. Gracias, Señor, yo te doy por cada familia y cada vida representada en aquellos que se conectan por nuestro canal de YouTube, también por Facebook, para poder recibir este tiempo de adoración, este tiempo de exaltación, como nos dice la palabra, este tiempo en el cual, como siervos del Dios Altísimo, debemos alabar y exaltar tu santo y precioso nombre. Te damos la bienvenida a cada hogar, a cada casa, a cada familia y te pedimos que te glorifiques, Espíritu Santo, y que fluyas en cada corazón porque tú permaneces en medio de nosotros para que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos alabar y glorificar tu nombre, pero también disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, para también poder darte a ti de lo que nos bendices y nos das. Por eso, Señor, te agradecemos y ponemos en tus manos este servicio dominical en el cual tú eres el principal invitado y eres el Señor de cada casa y de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que dispongamos nuestro corazón allí en nuestro hogar, levantar nuestros ojos al Señor, a exaltar su nombre, pero también disponer nuestro corazón para poder rendirnos ante Él y saber que Él es el dueño de nuestra vida y de todas las cosas que existen y que nos permite poder utilizarlas para glorificarlo y exaltarlo. Así que bienvenidos en esta mañana y recuerden, como Unife en casa, más unidos que nunca. Este tiempo donde nuevamente volteamos nuestros ojos a ti, pero que esta vez sea permanente, que toda distracción se vaya fuera. Este es un tiempo entre tú y yo, entre tú y nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. También es un tiempo para gozarnos nuevamente en familia, dándole gracias al Señor porque estamos juntos aquí y allá en sus casas, donde sea. Es una gran familia que tenemos, la gran familia de la fe. Y es un tiempo para adorar, para exaltar y para gozarnos en Él, gozarnos en quién es Él, gozarnos en su presencia. Gracias, Señor. Así que vamos a mover hoy todo de nosotros para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Es para el Rey que hoy alzamos nuestros brazos. Al despertar te cantaré, mis ojos ya te fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Yeah. Es un tiempo para ti, Señor, y solo te estamos viendo a ti y adorándote. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyos, Señor.
Nos entregamos hoy ante ti, Señor, en gratitud, Señor. Y declaramos hoy que el fuego se encenderá. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará. Esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Soy tuyo para siempre, tú vives en mí, soy tuyo para siempre, tú vives en mí, soy tuyo para siempre, tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyos hoy, Señor. Y lo declaramos una vez más. Somos tuyos por siempre y para siempre. Hemos entregado nuestro corazón y hoy nos rendimos ante ti, Señor. Gracias, Padre, por inundar cada vez más nuestro corazón con tu fuego. Avívanos una vez más por la eternidad, Señor. Así es. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Díselo tú con tus palabras. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor y por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Oh. Yeah. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. 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 Hey. Para siempre, así es. Tú vives en nosotros, Señor, y nosotros vivimos por ti y para ti. Gracias, Señor. Así es, Señor. Sigue moviéndote en este lugar, Espíritu Santo, avivando nuestros corazones más, porque volvemos a nuestro primer amor. Este es el momento de retornar nuestros ojos a nuestro primer amor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti.
Nuestro deseo, Señor, es retornar a ti. Hoy retornamos a ti nuevamente, Señor. Porque puede que hayamos tenido nuestros ojos apartados durante mucho tiempo. Pero hoy volvemos a casa. Puede que muchos se hayan alejado, pero no hay temor. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Te amamos, Señor. Gracias. Señor, gracias. Necesitados de tu fuego, enciende nuestros corazones más. Mi deseo es que el amor que encuentro en ti siempre permanezca en mí, sosteniéndome. Yo me acerco a ti, aunque muchos ya no estén. No quiero retroceder, firme yo estaré. Así es. En la tempestad no se apagará la luz que en mí ardiendo está. Enciéndeme fuego con intensidad, y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. Enciéndenos. Enciéndeme fuego con intensidad, y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Y hoy venimos con un corazón rendido. Yo venía con un corazón anhelante de ese fuego, de esa pasión para hablar a otras personas y para dejar todas mis penas atrás, todo mi orgullo. Y es un tiempo para apagar ese orgullo y encender la llama del Espíritu Santo más ferviente en nosotros, más viva en nosotros. Clamamos una vez más hacia ti. Otra vez, Señor, clamando porque tú enciendas esa llama que alguna vez encendiste, más ferviente y más de ti. Gracias, Señor. Enciéndeme fuego con intensidad más, y al pasar los años te amaré aún más.
todos mis días te pondré primer lugar. Todos nuestros días, todos mis días te pondré primer lugar. Tú eres el primero y todos mis días te pondré primer lugar. Somos tuyos, Señor. Tú y nosotros te pertenece. Y hoy soltamos todo control sobre todo que tengamos. Te lo entregamos a ti, Señor. Te entregamos el control, Señor. Soltamos nuestras cargas y confiamos en que tú tienes el control. Confiamos en que tú tienes el control sobre todo en nuestra vida, Señor. Sobre todo eres tú el primero, Señor. El primero en nuestro corazón, el primero en nuestra vida, el primero en nuestra casa, el primero en todo eres tú. ¿Qué hay ahí que tienes que entregar? ¿Qué hay ahí en tu corazón que aún falta por entregarle? ¿Qué hay ahí aún? Es el momento para que te descargues en sus brazos y le entregues todo en señal de amor, declarando que Él es el primero en tu vida. ¿Qué hace falta? Examina nuestros corazones. ¿Qué hace falta por entregar? Tú conoces todo. Tú conoces cada detalle. Ahí donde estás, díselo a Él. Comienza a hablar con Él. Comienza a hablar, a declararle, cántale. Es tu tiempo con Él. Nos estamos entregando, nos estamos derramando ante ti, Señor. Te pertenecemos a ti.
Aleluya, Padre, te damos gracias porque tú eres glorificado en medio de nosotros, porque tu presencia, oh Dios, está en cada hogar, en cada familia. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad y en tu amor vemos, Señor, tu mano de misericordia extendiéndose sobre cada vida y sobre cada corazón en Cristo Jesús. Aleluya. Espero que hayamos tenido este tiempo y juntos haber compartido este tiempo de alabanza, adoración, en el cual hemos sentido la presencia del Espíritu Santo y el amor de Dios en medio de nosotros. También queremos bendecir a los que de una manera voluntaria, de una manera generosa, siembran en nuestra iglesia, traen sus diezmos, sus ofrendas al alfolí y dan para la obra del ministerio. Dios les recompense, les bendiga. Hay una palabra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en los versículos del 8 al 11, que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y esa acción de gracias sale de nuestro corazón agradecido por ese deseo y ese anhelo de cada uno de ustedes sembrar en la congregación, en la iglesia, sembrar en el reino de Dios, sabiendo que Él extiende su mano para recibir cada diezmo, cada ofrenda que ustedes depositan, que ustedes dan. Y esto hace que Dios se glorifique también, pero también produce acción de gracias a Dios por medio de nosotros, que somos sus pastores, que les bendecimos, que oramos por ustedes para que haya esa fructificación en sus trabajos, en sus emprendimientos, en sus empresas, pero también en sus hogares, que nunca falte el alimento y sobre todo la salud que en este tiempo es tan necesaria. Así que, Padre, te damos gracias por cada vida, Señor, en la cual dispone su corazón para sembrar, porque sabemos que poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia y que tengan todo lo suficiente para que de esa misma manera puedan dar generosamente. Así que les bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso poder compartir este tiempo y estar, pues por ahora, por medio de estos sistemas virtuales, pero tenemos el anhelo, el deseo en su corazón de encontrarnos nuevamente, pero a raíz de este tercer pico que se ha puesto grave, difícil, y aún brindamos las condolencias a Rosendo por la muerte el viernes pasado de Sonia, la cual partió a la presencia del Señor. Sabemos que Dios fortalece las vidas de aquellos que han perdido sus familias y oramos por cada uno de los que están enfermos en los hospitales, en las clínicas, en los hogares también, y declaramos la sanidad que viene de parte del Señor. Padre, yo te doy gracias por cada vida, Señor, en la cual tú has cuidado y has guardado hasta hoy, y bendigo también la vida de aquellos que han tenido pérdida, para que venga de tu presencia ese regocijo, ese paz, traigas ese bálsamo sanador a cada corazón por la pérdida del familiar, del vecino, del amigo, del conocido, Señor, y traigas tu paz y tu gracia a cada corazón y a cada vida. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús y a través de tu Santo Espíritu, que traigas tu manto de protección para guardarnos y rodearnos en este tiempo difícil, pero sabemos que confiamos en ti, esperamos en tu palabra y en tu verdad. Que el Espíritu Santo sople en nuestra nación, en nuestra ciudad, para que saque toda enfermedad y sea echada a lo profundo del mar y podamos tener esa libertad para glorificar y exaltar el nombre juntos, el nombre de nuestro Dios, y darle gracias por permitirnos compartir y estar nuevamente en esa unidad en la cual Dios nos ha llamado. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarles también las células online. Estamos los martes, los miércoles y los sábados está la célula presencial cada 15 días. Los viernes recordemos que tenemos la Escuela de Adoradores Mahanaim, la cual iniciamos ya
A partir del próximo viernes continuamos con el cuarto trimestre, el cual ya es el final de la escuela, y animarles a los que no lo han hecho para que se estén inscribiendo para el año entrante, poder continuar y ser edificados y enseñados, pero también preparados para poder dar a otros, sabiendo que de lo que recibimos de gracia debemos darlo también para el reino de Dios. Les invito para que estemos atentos y podamos recibir la palabra del Señor. El tema que quiero compartirles hoy: ¿por qué tarda el esposo? Así que quédense con nosotros, conectados, porque continuamos con nuestro tema de hoy. Espero que estemos dispuestos ya allí en nuestros hogares con nuestra agenda, nuestro lapicero, la Biblia o el celular también, y poder estar atentos a la palabra que compartimos esta mañana, la cual, como les decía anteriormente, el tema lo he titulado ¿por qué tarda el esposo? Como una pregunta que debemos hacernos. Y existe una parábola en la Biblia, en la palabra de Dios, muy conocida, de la cual se ha predicado en repetidas ocasiones, y casi siempre, en la mayoría de las veces que la he oído predicar, se habla de las 5 vírgenes prudentes y de las 5 vírgenes insensatas. Pero hoy quiero hablarles del esposo. La palabra está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en los versículos del 1 al 13, ¿no? La vamos a leer toda, la conocemos, pero quiero enfocarme en ciertos aspectos que el Señor Jesús enfocó esta parábola y que a veces no los hemos visto, no los hemos compartido. Y el énfasis que el Señor pone en el primer versículo, en el versículo 1 del capítulo 25, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a... Cuando el Señor pronuncia las otras parábolas, cuando estuve leyendo también en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 23, donde habla de los 2 deudores, el Señor empieza diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a, es semejante. Y luego, cuando habla de los obreros de la viña, vuelve y dice, porque en el capítulo 20 dice: porque el reino de los cielos es semejante a, y siempre habla de semejante, o es igual a, o es parecido a, y está hablando en un tiempo presente. Pero cuando inicia la parábola de las 10 vírgenes, empieza el Señor diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a, será, está hablando de futuro, y el énfasis que el Señor le coloca a esta palabra, ahí en el versículo 1, dice que será semejante a, y empieza a decir: a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Como les decía antes, siempre que se ha enfocado en esta parábola, o siempre que se ha predicado, se trata de hablar de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, o 5 prudentes. Y nos dicho, hay diferentes clases de nombres que les han dado, las 5 sabias, y habla también de doncellas, para que entendamos la palabra virgen que tiene la Reina Valera 1960 comparadas con otras versiones. Dice doncellas, las 10 doncellas, y dice allí que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero el Señor enfoca, después de que habla de estas vírgenes, dice que salieron con un propósito. ¿Y cuál era? Recibir al esposo. Y me llamó la atención sobre todo esta palabra de recibir al esposo, y cómo el Señor Jesucristo habla del futuro a través de esta parábola. Por esto dice, será, dice la palabra, y no dice es, sino será, que habla de un tiempo futuro.
Y como veíamos ahí en el versículo 1, dice que salieron a recibir al esposo. Luego ya empieza a hablar que 5 ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron las lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Cuando habla de estas 10 vírgenes, está hablando de la iglesia del Señor. Cómo nos preparamos para recibirla. Y estemos atentos a todo lo que el Señor hablaba en Mateo 24, cuando hablaba de las señales antes del fin. Y Él habla en un momento de la higuera. Dice que la higuera, cuando empieza a reverdecer, es porque llega una época del año. Y Él está hablando que cuando ellos vean la higuera que florezca, entonces es porque el verano se acerca. De la misma manera, estemos pendientes de las señales y los prodigios que se están dando. Muchas señales se han venido manifestando, y no quiero ser tampoco apocalíptico a través de esta enseñanza, sino que estemos atentos y estemos más bien en una comunión perfecta con el Señor, entendiendo que los días son malos. Hemos visto cómo han acabado prácticamente con unas infraestructuras en nuestras ciudades, porque gracias a Dios pues acá no ha pasado nada, pero en muchas ciudades como Bucaramanga, Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín, las principales ciudades del país, ha habido destrucción, ha habido muerte, y esta peste que se ha levantado. Y el Señor en el capítulo 24 de Mateo está hablando de todas estas señales, dice señales antes del fin, y nos está hablando de todo esto. Mirad que nadie os engañe, porque van a empezar a decir y a aparecer falsos cristos, y ya hemos visto cómo hay, incluso dentro del pueblo judío, se han levantado hombres que se han denominado como el Cristo, el Hijo de Dios, y resulta que a veces hay personas que manipulan con esta información. Ahora que las redes se prestan para todo esto, vemos cómo hay una manipulación no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Y sabemos que eso está en la palabra, y que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos que sí, que aunque los tiempos son malos, que aunque los días han sido difíciles, tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Luego en el versículo 5 dice la palabra: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Miremos cómo está enfocando esta parábola al esposo. Y tardándose el esposo. Y el título que le di es en esta mañana es ¿por qué tarda el esposo? Y resulta que muchas personas han hablado de esto, que por qué tarda el Señor Jesús. Cuando uno trata de ser puntual, cuando uno trata de llegar a tiempo a todo lugar, pues es difícil que alguien se demore, que alguien no llegue. Pero había un propósito, y el propósito está en la palabra de Dios, en la segunda epístola del apóstol San Pedro, donde nos está hablando en el capítulo 3, en los versículos 9 y 10, la palabra del Señor acerca de lo que nos quiere referir, por lo que dice allí el versículo 5, que tardándose el esposo. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí dejémoslo en el versículo 9 y ahora leemos el versículo 10. Entonces vemos que el Señor no retarda su promesa. ¿Qué sucedió? Debemos entender primero la cultura. Recordemos que cuando el Señor Jesús trae una parábola, siempre estaba hablando de lo que ellos conocían, de lo que su entorno se veía y se movía. Cuando el Señor les habla del reino de los cielos y habla de de perdonados para perdonar, cuando está hablando de aquel siervo que su amo lo perdonó, pero él no quiso perdonar a su hermano, dice que es semejante, porque Dios nos perdonó nuestros pecados a nosotros y quiere que de la misma manera nosotros perdonemos a los demás. Y él está hablando del perdón de un rey, de un señor sobre su siervo. Recordemos que en aquel tiempo, cuando la gente era deudora, dice que venían y tomaban a los hijos o a la familia entera aún para poderse pagar la deuda, cuando no tenían ni posesiones ni nada a su haber para poder cancelar la deuda que habían adquirido con aquel
deudor. Por eso podemos ver cómo el Señor Jesús empezaba a hablar y empezaba a mostrar incluso sobre cada aspecto de la vida. También habló de los obreros de la viña. Recordemos que allí se cultivan las uvas, se cultivan también las aceitunas. Y el Señor les habló de los obreros de la viña, como un hombre construyó, que el reino de los cielos es semejante al hombre que construyó una viña y la arrendó y después envió a unos a cobrar y les golpearon, los echaron fuera y cuando envió a su hijo lo mataron. Todos estos aspectos que el Señor Jesús, que el Señor Jesús está hablando acerca de lo que ellos veían a diario, de lo que ellos entendían a diario. Y esta parábola de las 10 vírgenes no se sale de ese contexto, de ese aspecto que el Señor Jesús quería compartir. ¿Y por qué digo esto? Porque dice la palabra que tardándose el esposo. Y allí vemos cómo en esta parte del mundo, en esta región de nosotros, en Occidente, podemos decir, siempre el que llega de primero es el esposo y luego la esposa es la que llega para contraer nupcias, a veces se demora un poco y muchas dicen si es que la esposa no se demora, entonces eso no va a ser un matrimonio feliz. Tienen ciertos argumentos y cosas que pues no creemos en eso, pero casi siempre la que llega de última, la que se demora es la esposa en nuestro ambiente occidental. Pero allí en la región del Oriente Medio, en la región de Israel, de Jerusalén, pues hay algunas tradiciones totalmente diferentes a las que practicamos nosotros en esta región. Entonces vemos que el esposo llegaba a la casa de la novia y él era acompañado por 10 amigas de la esposa, por 10 amigas de la novia, podemos decir, en la cual él podía, que ellas lo esperaban para entrar juntos como a esa ceremonia que se hacía en la casa de la novia, en la casa de los suegros de la novia, donde el novio llegaba y allí había una cena. Recordemos, los israelitas siempre o casi siempre todo lo que ellos realizan, sea la bendición de sus hijos, sea los pactos o los compromisos matrimoniales, todo lo hacen alrededor de la cena. El Señor Jesús nos lo enseñó con la cena, con la última cena, cuando compartieron allí el vino y el pan. Pero qué interesante poder comprender que hay varias copas que se presentan allí y hay una especial. Y el Señor Jesús la levantó también en la Santa Cena y fue la copa del pacto, del nuevo pacto. ¿Por qué llamaba nuevo pacto? Porque también se utilizaba en ese pacto matrimonial o en ese desposamiento. Vemos cómo cuando José y María, dice la palabra, que estaban desposados, no se habían casado, pero era un compromiso tan serio que incluso se solicitaba carta de divorcio para esta situación. Entonces el novio llegaba acompañado, las amigas de la novia esperaban a las afueras de la casa para que llegara el novio, y eso es lo que nos refiere la parábola de las 10 vírgenes o 10 doncellas. Entonces ellas esperaban y el novio llegaba para entrar a la casa y entraban juntos a la fiesta, porque era prácticamente una celebración, una fiesta que se hacía alrededor de la cena, como les decía ahora, alrededor de la mesa. Y allí se levantaba el suegro, el papá de la jovencita, de la doncella, levantaba la copa del pacto, le entregaba a su hija y ella tomaba de la copa, la devolvía al papá y el suegro se la ofrecía al yerno, y si el yerno la tomaba para beber del vino, estaba aceptando ese compromiso, estaba aceptando ese desposamiento. Entonces vemos que era algo muy ceremonial, y el Señor Jesús enfoca todo esto, que era una tradición que los judíos conocían muy bien, para hablar acerca de cómo será, como empezábamos hablando en el versículo 1, el reino de los cielos, a qué será semejante. Y él empieza a hablar como ese desposamiento entre la doncella y el novio o el esposo, pero también compara a la iglesia con la novia y al esposo, que es el mismo Señor Jesucristo. Lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, allí en el versículo dice que el esposo tardándose el esposo, dice el versículo 5 del capítulo 25 de Mateo. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas
y se durmieron. Y en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, algo que podemos comprender es que el Señor Jesús va a venir, como él mismo dijo ahí en Mateo 24, en los versículos 36 al 39, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos cómo el Señor en el capítulo 23 primero habló de los fariseos, prácticamente los estaba juzgando, los estaba allí condenando, acusándolos a todos estos escribas y fariseos por su forma de ser, y en un momento le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor luego en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo empieza a hablar de la destrucción del templo. Terminando el 23, levanta un lamento sobre Jerusalén. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, dice el versículo 39 del capítulo 23, dice: no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos estén esperando la venida del Mesías van a decir eso. Cuando vean al Señor van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor dice: no me verán más hasta que digan esto. O sea, hasta que Él vuelva, lo van a volver a ver los judíos, los escribas y los fariseos y la gente de Israel, de Jerusalén. Luego viene hablando en el capítulo 24 sobre la destrucción del templo. Después vienen las señales antes del fin, y allí en el versículo 29 habla de la venida del Hijo del Hombre, y es lo que les enfatizaba ahora en el capítulo 24, donde nos habla que el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso viene en el versículo 6 del capítulo 25 y dice: a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces dice el versículo 7: todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La lámpara, recordemos lo que dice Apocalipsis cuando el Señor envía el mensaje a las 7 iglesias, dice: para que no se apague la lámpara, para que no sea quitada vuestra lámpara. Y eso nos habla de iglesia, de hijos de Dios, de comunión con el Señor. ¿Cómo está nuestra comunión? Estamos recibiendo del aceite del Espíritu Santo para mantener encendida esa lámpara que es el fuego de Él en nuestro corazón. Estamos nosotros siendo como hijos de Dios, obedientes a lo que el Señor nos está hablando. Y luego dice que después de ese clamor, viene el versículo 12, donde vuelve nuevamente y nos habla del esposo. ¿Por qué? Porque las que fueron a buscar el aceite en el versículo 10 dice: pero mientras iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entonces, lo que les venía diciendo, la tradición que se tenía allí era que el esposo llegaba a cierta hora, nadie sabía qué hora era, pero cuando él llegaba tenían que estar preparados todos. De la misma manera, el Señor Jesús dice que así será en la venida del Hijo del Hombre, del reino de Dios, para establecerse ya en la tierra en el milenio, para el Señor gobernar y dirigir la tierra de una manera con omnipotencia, con omnipresencia y con poder. Entonces, vemos cómo este capítulo 25, ahí en esos versículos del 1 al 13, nos está hablando de una tradición judía, pero también del regreso del Señor Jesús. Y ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 10 y 11, dice la palabra: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos cómo hay una promesa del regreso del Señor Jesús, incluso el mismo día que Él subió a los cielos. Por eso el deseo y el anhelo del corazón de los discípulos, como lo decía el mismo Pablo, que los que murieran en Cristo resucitarían primero, pero que ellos que estaban vivos serían arrebatados. O sea, miremos cómo se ha hablado aún de la venida del Señor Jesús a través de la palabra de Dios de los años siguientes a la partida del Señor al cielo, y cómo ellos esperaban y anhelaban ese regreso. Y en este capítulo 25 de Mateo, el Señor está trayendo esto, que así será el reino de los cielos cuando Él vuelva. Y en el versículo 12 fue cuando ya vinieron. Dice, después vinieron, en el versículo 11 dice también, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y en el versículo 12 dice, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. El esposo es el mismo que dice, no os conozco. ¿Y qué es lo que nos refiere esta palabra? Que debemos estar preparados para entrar con Él a las bodas, porque después de que la puerta se cierre, como pasó en lo que leíamos ahí en el capítulo 24 de Mateo, como en los tiempos de Noé, cuando la puerta sabemos que el mismo Señor la cerró. Y podemos ver de pronto una actitud de que conocemos a Jesús, de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia, pero llegará ese tiempo en el cual ya el Señor no estará trayendo la gracia y la misericordia, sino que ya viene el juicio. Por eso la respuesta del Señor, donde le dijo, de cierto os digo que no os conozco, y esto me recuerda la palabra que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en los versículos del 21 al 23, donde tiene un título que dice, nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad del Padre es lo que le agrada al Señor Jesús, y nos deja a nosotros ese dicho para que nosotros también podamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Y en el versículo 22 del capítulo 7 de Mateo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dirán, pero bueno, no está hablando aquí de aquellos que hicieron milagros, de aquellos que manifestaron, pero si vemos la forma como lo dicen, está hablando de su propio egoísmo, de su propio orgullo. Hicimos, echamos, profetizamos, pero en tu nombre, pero vemos que primero está la persona y luego colocan el nombre de Jesús, y ese orgullo es lo que muchas veces hace que la gente se aleje del Señor, y donde el Señor les va a decir, nunca os conocí. Y eso sucede allí en el versículo 12, cuando el Señor dice, de cierto digo que no os conozco. No estaban preparados. De pronto vemos cómo en los fariseos, cuando el Señor en el capítulo 23 les está hablando de todas estas cosas que ellos hacían y que incluso no dejaban que otros entraran al reino, ni ellos entran, ni permiten que otros entren, está hablando aquí como las 5 vírgenes hablan que estaban preparadas, habla de la iglesia del Señor, y los otros está hablando de los fariseos y los escribas que no se preparaban, que ponían cargas pesadas sobre otros, pero que ellos no querían mover ni con un dedo. Entonces vemos aquí como esa representación, esa simbología que el Señor hace, hablándole allí mismo a los judíos, a los fariseos y a los escribas. Entonces sabemos que el Señor volverá, Él va a volver, y está hablando acerca de eso en esta porción de la palabra. Y en el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el Señor dice que Él viene pronto, que debemos esperarlo. Y ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 12, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según
su obra. Entonces vemos cómo el Señor está prometiendo su venida. He aquí yo vengo pronto. Él quiere venir pronto, pero entonces ¿por qué se retarda? Como estábamos leyendo en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 9, y ahora falta el 10, y dice en el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si miramos, dice la palabra en el versículo 6, que a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Y ahí dice el Señor, el apóstol Pedro, en el versículo 10 del capítulo 3 de su segunda epístola. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, vemos cómo la venida del Señor traerá algo estrepitoso, algo tremendo, donde va a venir esa transformación de cielos y tierra, donde todo será consumido por el fuego, como dice la palabra, que el Señor a través del arco iris prometió que no volvería a negar la tierra con agua, pero el final sería con fuego. Entonces vemos que el Señor está preparando su venida, pero también quiere que nosotros estemos preparados, como esas vírgenes sensatas, con el aceite, con la lámpara encendida, pero también con el depósito de nuestra alma, de nuestro corazón lleno de su presencia, de su amor, de su palabra, del Espíritu Santo, que es el símbolo del aceite en la palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí el Señor está trayendo una palabra en la cual quiere que entendamos que Él viene pronto, que Él desea y anhela venir, pero se tarda porque nos ama, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para traer salvación a las vidas. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La puerta está abierta todavía. La puerta todavía está abierta para que podamos tener esa comunión con el Señor, para que podamos, y dice ahí, el Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, hay un anhelo en la iglesia. La esposa del Señor es la iglesia del Señor, y el Espíritu Santo quiere que Él venga, que se presente. Recordemos lo que la palabra nos dice, que llegará el tiempo que muchos buscarán del Señor y no le hallarán. Será el tiempo cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos y el Espíritu Santo que está en medio de la iglesia, que es donde Él pudo posar, se irá con la iglesia. Y muchos dicen, pero entonces no dicen que Dios está en todas partes. Claro que sí, la presencia de Dios está, la omnipresencia de Dios está en todo lugar, el omnipotente Dios está en todo lugar y el omnisciente Dios conoce todas las cosas. Pero el Espíritu Santo ya no encontrará en quién morar. Recordemos que cuando el Señor Jesús se bautizó, el Espíritu vino porque encontró en quién posarse. Y recordemos la figura de la paloma, lo que le hablaba la otra vez cuando hablábamos de que la paloma tiene 2 alas, que cada una tiene 9 huesos y que la paloma no tiene hiel, y por eso es símbolo del Espíritu Santo con los 9 dones y el fruto del Espíritu, y también que no haya amargura en él. Entonces, si vemos toda esta simbología que nos muestra la palabra y entendemos el propósito por el cual el Señor Jesús declara esa palabra, es para que nosotros estemos atentos a la venida del Señor, estemos atentos con nuestra lámpara encendida, como iglesia del Señor, como la novia del Cordero, estemos atentos porque Él mismo está dispuesto a venir por esa iglesia pura, esa iglesia sin mancha y sin contaminación. Pero entonces somos nosotros los responsables, y allí lo está hablando con aquellas vírgenes sensatas o doncellas sensatas, donde tenían la lámpara encendida, donde tenían el depósito del aceite lleno y pudieron esperar hasta que el novio llegó, hasta que el esposo llegó. Nosotros estamos esperando también la venida del esposo de la novia, que es la iglesia, esperando. Pero dice la palabra que Él vendrá por una novia que esté limpia, pura, sin mancha, sin contaminación. Y aún hace falta ese proceso de esa limpieza. Y no lo estoy hablando por muchas personas que son leales al Señor, que son
fieles, sino que el Señor está hablando de la santidad sin la cual nadie podrá verlo. Y nos está hablando a cada uno de nosotros, no en particular, nos está hablando en general a una iglesia que necesita esa purificación a través de la sangre de Cristo. Pero también el Señor está esperando, por eso, como les decía, ¿por qué tarda el esposo? Porque está esperando que nosotros le compartamos a otros, ganemos a otros para el reino, para que ellos también reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Y aún es tiempo, todavía estamos a tiempo, amada iglesia, para llevar nuestras llenar nuestras lámparas de aceite, pero también para hablarles a otros de esa luz de Cristo, de esa lámpara encendida que debe ser cada corazón que se abre para que el Señor Jesús entre a tener una comunión, una transformación en esas personas. Y aún está el tiempo dispuesto para que ellos le reconozcan, para que también sus lámparas sean llenas de aceite y esperar pacientemente al Señor, confiando que la promesa que Él nos ha hecho la cumplirá, porque Él no miente ni se arrepiente, dice la palabra. Así que estemos atentos, porque sus promesas se cumplirán, porque su palabra es verdad, porque todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él manifestó y todas estas señales que nos muestra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, dice señales antes del fin, son las señales que debemos estar atentos. Y después que Él habla de todas estas señales, habla de la venida o de su venida mejor a la tierra e inicia el capítulo 25 con esta palabra que he compartido hoy con ustedes. Así que haya ese ardor en nuestro corazón, que haya ese fuego en nuestro corazón, entendiendo que Él nos está llamando para que cumplamos el propósito, para que cumplamos ese llamado. Y no estoy hablando, como les decía anteriormente, de un tiempo apocalíptico, no, hay un tiempo en el cual el Señor está esperando. Por eso el esposo se demora en llegar, y es para que estemos preparados, viviendo cada día como si fuera el último, glorificándole, exaltándole y teniendo esa comunión con el Espíritu Santo para que nuestra lámpara esté encendida y nuestro depósito esté lleno de la unción, del aceite, de la presencia del Espíritu Santo. Aún hay tiempo, aún es tiempo todavía de compartir la palabra, aún es tiempo de cumplir esa gran comisión que Él les habló a sus discípulos y por consiguiente a cada uno de nosotros como hijos de Dios, de predicar su palabra, de cumplir el propósito de Él y de establecer su reino cada día en medio de nosotros, cada día en medio de la tierra. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que Tú nos has llamado, primero que muchos, para que cumplamos su propósito y su verdad y establezcamos su reino aquí en la tierra, para que cuando llamen, como dice el versículo 6, a medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, estemos preparados para entrar a las bodas del Cordero. Amén. Bueno, esta es la palabra que quería compartir. Espero que hayan recibido esta palabra y haya quedado en sus corazones y entendamos que tenemos el llamado para cumplir el propósito y para esperar la venida del Señor. Padre, yo te doy gracias por cada vida y cada corazón que se dispuso para conectarse a través de este medio y que más adelante de pronto durante el día o durante la semana se conecta para ver esta transmisión. Yo declaro tu gracia y tu favor y les bendigo a todos los que puedan ver este servicio dominical. Yo doy gracias porque sabemos que cada vida y cada corazón está dispuesto a recibir ese reto, ese llamado que Tú nos haces de estar con la lámpara encendida y con el depósito lleno del aceite de la unción del Espíritu Santo. Les bendigo con toda bendición, declaro la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas, declaro la protección divina sobre sus familias, sus hogares y cada uno de ustedes. Y declaro también en el nombre de Jesús que no vendrá ningún mal ni plaga sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Y hoy declaramos que tampoco ningún arma forjada prosperará contra los hijos de Dios y que toda lengua que se levante en juicio será derribada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, amados amigos, les bendigo y les deseo que pasen un resto de día en la presencia del Señor. Que Dios los guarde.
Desvaneces mi condena como aire que da vida a lo que ya no respira. Soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza como roca, edificas de lo vil y rechazado una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Yo quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Tú mereces mi mejor adoración. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh. Te